Muy buenas noches, hermanos, saludes y bendiciones. Hoy esta noche vamos a hacer una reflexión acerca de la bendita palabra del Señor, porque a eso somos llamados, ¿verdad? A anunciar el reino del Señor, a anunciar el reino de la palabra del Señor. Así es, mis hermanos. Entonces hoy esta noche pues vamos a hablar de la palabra de Dios. Siempre yo pido al Espíritu Santo de Dios que me unja con su santa unción, que se apodere de mis pensamientos, de mi alma y de mi corazón, para yo poderle llevar un mensaje, ¿verdad? Un mensaje que pueda pues tocar sus corazones, un mensaje que pueda tocar sus mentes, ¿verdad? Así es, hermanos. Entonces hoy esta noche vamos a leer esta bendita palabra que está en Santiago, capítulo 4, versículo 1. ¿De dónde proceden esas guerras y esas riñas entre ustedes? De aquí abajo, por supuesto, son el fruto de las ambiciones que hacen la guerra dentro de ustedes mismos. Ustedes quisieran tener y no tienen, entonces matan, tienen envidia y no consiguen, entonces no hay más que discusiones y peleas. Pero si ustedes no tienen es porque no piden, o si piden algo, no lo consiguen porque piden mal y no lo consiguen porque lo derrocharían para divertirse. Adúlteros, ¿no saben que la amistad con este mundo es enemistad con Dios? Quien desee ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. No sin razón dice la Escritura, el Espíritu que ha hecho habitar en nosotros y que nos da lo mejor es un espíritu celoso, y por eso añade, Dios resiste a los orgullosos, pero hace favores a los humildes. Sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Purifíquense las manos, pecadores. Santifiquen sus corazones indecisos. Reconozcan su miseria, lamentenla y lloren lo que les conviene. Es llanto y no risa, tristeza y no alegría. Humíllense ante el Señor y Él los ensalzará. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hoy esta noche vamos a hacer una reflexión acerca de esta bendita palabra del Señor. Aquí la palabra de Dios nos habla, ¿verdad?, de dónde proceden las guerras y las riñas entre nosotros, ¿verdad? Y dice pues que son frutos, ¿verdad?, de las ambiciones, lo que hacen la guerra, dice. Ustedes quisieran tener y no tienen. Por eso matan, dice, y tienen envidia. Así es, y entonces, hermanos, cuando nosotros vivimos una vida apartada del Señor, eh, lo primero, ¿verdad?, que nos llenamos es de ambiciones. Y la ambición pues nos lleva, ¿verdad?, a hacer cosas pues que no le agradan al Señor. Primeramente, ¿verdad? El hombre cuando cae en las ambiciones, en el materialismo, en el dinero, se aleja, ¿verdad? Primeramente de Dios y de ahí pues de la familia, ¿verdad? Del hogar, de sus hijos, de su matrimonio. Esos son los frutos de las ambiciones, ¿verdad? Y entonces empieza, ¿verdad?, a ver pues esa guerra, ¿verdad?, entre la familia, esa guerra, ¿verdad?, con los demás hermanos, porque el hombre pues que es ambicioso, pues de la ambición nace la envidia también, ¿verdad? Entonces el hombre pues que es ambicioso y envidioso, pues ese no desea, ¿verdad?, que el otro hermano pues le vaya bien, ¿verdad? Y entonces cae, ¿verdad?, en,
caen en ese pecado, ¿verdad? Que nos aparta de Dios, se aleja de Dios y cae en la ceguera del pecado. Así es. Por eso, hermanos, es importante buscar la palabra del Señor. Es importante llenarlo de la palabra del Señor, porque Dios es el único, pues, que purifica y santifica nuestros corazones. Dios es el único que santifica nuestra alma, nuestra mente y nuestros pensamientos, ¿verdad? Como dice la palabra del Señor en Juan 14:6. Dijo Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Así es, entonces solamente nuestro Señor Jesucristo es el único que los va a guiar hacia el buen camino, hacia el camino de la salvación, hacia el camino de la perfección, hacia el camino de la verdad, hacia el camino que nos va a llevar siempre, pues, hacia ese buen aterrizaje, ¿verdad? Pero ¿qué hacer, verdad? Pues lo primero que tenemos que hacer es, ¿verdad? Arrepentirlo, ¿verdad? Arrepentirlo y entregarle nuestra vida a Dios. Arrepentirlo y convertirlo, ¿verdad? Porque cuando uno se arrepiente, pues uno reconoce, ¿verdad? De que está viviendo en pecado, ¿verdad? Y poco a poco pues va viniendo la conversión, ¿verdad? Poco a poco va llegando el Espíritu de Dios, ¿verdad? A transformar nuestro interior. Así es, porque es el Espíritu de Dios el que lo hace a uno despojarse de todos los vicios, ¿verdad? De todos los vicios y de todo pecado, ¿verdad? Porque así es, cuando nosotros caemos en la ceguera del pecado, ¿verdad? No vemos. No vemos, los hablan y no entendemos. El único que ilumina nuestros pensamientos, nuestra alma y nuestro corazón es el Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu Santo de Dios el que nos guía hacia el camino de la verdad. Es el Espíritu Santo de Dios el que nos guía hacia el camino de la salvación. Por eso es bueno llenarse, como dice la palabra de Dios en Romanos 8:5, dice la palabra de Dios que el hombre espiritual busca llenarse, dice, de cosas del Espíritu. Nosotros buscamos a llenarlos, ¿verdad? De cosas del Espíritu, viviendo una vida llena de oración, una vida llena de alabanza, ¿verdad? Una vida llena de la palabra de Dios. Así es. Y dice ahí también, pues, que el hombre carnal, dice, el hombre carnal ve con ojos carnales, dice, y le gusta hacer pues lo que le gusta a la carne, ¿verdad? Que son borracheras, desórdenes sexuales, prostitución, música mundana, bailes, ¿verdad? El orgullo y la vanidad, ¿verdad? Todo eso le gusta, ¿verdad? Le gusta la carne, ¿verdad? Por eso tenemos nosotros, ¿verdad? De que despojarlos, ¿verdad? De todo eso, y solamente es el Espíritu de Dios el que los purifica y el que los santifica, ¿verdad? Entonces aquí la palabra de Dios nos dice también, nos habla fuerte también y nos dice, adúlteros que no saben que la amistad con el mundo es en amistad con Dios. El que se hace amigo con el mundo, dice, se hace enemigo de Dios. Así es, y entonces, hermanos, pues hacerse amigo con el mundo es no reprender el pecado. Es decir, cuando uno ve a un hermano que está haciendo el pecado, ¿verdad? Pues tener ese miedo porque se vaya a enojar con uno o porque porque se vaya a molestar con uno. A veces no le reprendemos el pecado, ¿verdad? Pero a veces no se trata solo de reprender el pecado también, sino que tenemos que tener nuestra casa limpia también, porque nosotros los cristianos tenemos que ser testimonio vivo para los demás. Yo no puedo reprenderle un pecado a otro si yo estoy practicando ese mismo pecado también. Es decir, ¿verdad? Si hay un hermano que se toma sus 2 cervezas, ¿verdad? Y yo me las tomo también, entonces ¿cómo yo lo voy a reprender? Primeramente, mi casa tiene que estar limpia, es decir, yo no tengo que tomar,
No tengo que tomar bebidas alcohólicas, ¿verdad?, para yo poder reprender al otro hermano. Así es, y entonces pues a ver, ese es el miedo que da, porque hablar de la palabra de Dios no es solo por hablar. Tenemos que estudiar, uno tiene que estudiar la bendita palabra de Dios, tenemos que estudiar la palabra del Señor para que estar seguro, ¿verdad?, de lo que le estamos hablando a las demás personas. Así es, porque aquí es donde está la verdad, aquí no hay mentira, ¿verdad? Aquí pues es la palabra de Dios la que le habla a uno, ¿verdad? Por eso es importante leer la palabra de Dios. Yo siempre invito a todas las personas, ¿verdad?, que yo les evangelizo, que les hablo de la palabra de Dios, que leamos la palabra del Señor. Porque aquí está la verdad. Si la palabra me dice a mí, esto no lo haga, ¿verdad? Pues yo tengo, ¿verdad?, que no hacerlo, ¿verdad? Porque sé que voy a desagradar a Dios. Así es, y entonces hay que uno pues reprender pues el pecado, ¿verdad? Así es, como aquí pues... Aquí lo que reprendemos es el pecado, ¿verdad? Así es, porque la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que Dios ama al hombre, pero aborrece el pecado. Así es, entonces aquí la palabra de Dios dice también, pues, que el Espíritu dice que hace habitar en nosotros, pues, un espíritu celoso, dice la palabra de Dios. Entonces tenemos que, ¿verdad?, llenarlo de las cosas del Espíritu, ¿verdad? Porque es el Espíritu Santo de Dios el que sobrepasa todo nuestro entendimiento, ¿verdad? Es el Espíritu Santo de Dios que conoce los secretos íntimos que hay dentro de nosotros. Es el Espíritu Santo de Dios el que transforma nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente. Así es, y entonces la palabra dice también que Dios resiste, dice, a los orgullosos, dice, pero hace favores a los humildes, dice la palabra del Señor. Qué maravilloso es, ¿verdad? Por eso yo siempre le digo a las personas que evangelizo, yo les digo pues que hay que dejar el orgullo, hay que dejar la vanidad, porque eso no es de Dios. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:17, que una persona en Cristo es una nueva criatura. Dice, yo siempre le digo a las personas que el hombre que vive para Dios no vive para el mundo. Yo no me arreglo para el mundo. Con que los ojos de Dios me vean bien, allí estoy bien, porque sé que bendición recibo, porque sé que mi Dios al cual yo le sirvo es un Dios vivo, es un Dios de poder. Yo soy testigo del poder de Dios. Así es, y entonces la palabra dice aquí también, dice, sométanse, dice, a Dios, dice, y resistan al diablo, dice, acérquense a Dios, dice, y Él se acercará a ustedes, hermanos. Hay que llenarlo de oración. ¿Cómo es someterse a Dios? Pues obedecer sus mandamientos, obedecer sus preceptos, ¿verdad? Así es, entonces, si los mantenemos obedientes, entonces Dios nos va a cuidar de nosotros, Dios nos va a guiar hacia el buen camino, que es el camino de la salvación. Así es, entonces, la obediencia es maravillosa porque vemos el poder del Señor, cómo Dios se manifiesta en nuestra vida, cómo Dios nos da esa fuerza, ¿verdad? Yo soy testigo del poder del Señor, por eso yo, bendito sea el nombre del Señor. Ya llevo casi 6 años en la palabra del Señor y yo dejé la música mundana, dejé los bailes, dejé el alcohol, dejé todo, porque he entendido que a Dios le agrada lo santo, como dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 1:15, porque el que lo llamó es santo, dice. Por eso dice, ustedes deben de ser santos, dice, en toda conducta, dice allí la palabra del Señor. Y entonces es lindo, es maravilloso, ¿verdad? Es lindo, a Dios le agrada pues que nosotros, ¿verdad?, le sirvamos con un corazón puro, con un corazón sincero, porque eso es lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere realeza en nuestro corazón. Dios quiere cristianos verdaderos, ¿verdad? Y yo he entendido, ¿verdad?, de
luchando uno por ser obediente, porque aquí en esta vida nadie es perfecto, todos fallamos. La palabra de Dios lo dice, ¿verdad? De que todos fallamos, ¿verdad? Pero hay que luchar. Dios sabe quién se esfuerza y quién no, ¿verdad? Porque Él conoce nuestro pensar, Él conoce nuestro sentir, Él sabe cuando nosotros los esforzamos, ¿verdad? Pero a veces nosotros los acercamos a Dios solo cuando tenemos problemas, cuando tenemos dificultades, cuando tenemos problemas familiares, cuando estamos llenos de depresiones, de miedos, de ansiedades, de enfermedades, ¿verdad? Porque ese es el resultado del pecado, a eso lo lleva el pecado aún. Allí sí los acercamos a Dios y pedimos desesperadamente, ¿verdad? Pedimos desesperadamente al Señor cuando no estamos caminando en sus caminos, ¿verdad? Dios escucha la oración, pero tenemos que entregarle nuestra vida al Señor para que Él pues nos vaya purificando y nos vaya santificando. Así es, hermanos. Entonces, esta noche pues espero que esta palabra, ¿verdad? haya pues tocado tu mente, tu alma y tu corazón. Acércate a Dios, hermano. Dios quiere realeza en nosotros. Ponte la armadura de Dios. Sé un soldado de Cristo, un soldado guerrero, porque yo siempre le digo a las personas que con Dios todo y sin Dios nada, ¿verdad? Dios es el único que nos guía hacia el camino de la perfección. Sin Dios, el hombre sin Dios no puede caminar. Así es, hermano. Así es que hay que acercarlos a Dios. Hay que reconocer, ¿verdad?, nuestra miseria de pecado, ¿verdad? Hay que lamentarla, dice la palabra de Dios. Hay que humillarse, dice la palabra del Señor, ante Dios, dice. Y Él dice, los ensalzará, dice la palabra del Señor. Hermanos, cuando a uno le hablan de la palabra de Dios, no hay que enojarse uno con el hermano que le está hablando, porque yo cuando llegué a los pies de Cristo, yo no me humillé ante aquel que me habló la palabra. Porque yo sé que el que le habla la palabra a uno es un instrumento que Dios usa. Yo me humillé ante Dios porque yo era un desorden. Yo tomaba, yo hacía drogas, iba a la barra, fumaba cigarros puros y de todo, ¿verdad? Hacía de toda pobredumbre de pecado, ¿verdad? Pero bendito sea Dios, yo reconocí mi miseria, ¿verdad? Y me humillé ante Dios. Cuando comencé los caminos de Dios, pues la gente se burlaba de mí, ¿verdad? Se burlaba de mí, el diablo me borbandeaba la mente en diferentes sentidos, como yo era machista, ¿verdad? Yo era de esas personas que era bien soberbio, ¿verdad? Así es. Y entonces a mí me dolía mucho, y la gente no me creía también porque era mentiroso, ¿verdad? Entonces yo dije, pues no voy a hablar palabras, sino voy a que sea mi testimonio de vida el que hable por mí. Y así fue, mis hermanos. Cuando ya tenía un año ya de estar en la palabra del Señor, mis amigos con los que yo tomaba me empezaron a preguntar qué había hecho para dejar los vicios, y la gente me empezó a preguntar y yo les dije, yo no he hecho nada. El que hace las cosas es nuestro Señor, ¿verdad? Porque Él es el que llega a purificar nuestra alma y nuestro corazón. Él es el que llega a limpiarlo, ¿verdad?, de todo pecado. Así es. Entonces la gloria sea para Dios, bendito sea su santo nombre. Mi alma alaba al Señor, mi alma adora al Señor, porque Él es grande, Él es poderoso, Él es el que me levantó, Él es el que me restauró, Él es el que me ha dado vida nueva, y bendito sea Dios. Por eso tengo mi hermosa familia, tengo mi hogar, y Dios me ha bendecido, ¿verdad? Me ha bendecido, y la bendición más grande que he recibido yo en esta vida es mi hermosa familia que Dios me ha dado, ¿verdad? Me siento honrado, me siento bendecido por mi Dios. Mis hermanos, vale la pena humillarse ante Dios, vale la pena luchar, porque esa paz que Dios da no es como la que da el mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Uno goza de paz, uno goza de alegría. Yo he entendido pues que sin Dios no soy nada, ¿verdad? Para mí, como le digo a la gente, a
para mí la fama no existe, ¿verdad? Para mí la grandeza no existe. El único grande es mi Señor Jesucristo, porque he entendido que el hombre sin Dios no es nada. Camina pues a la ciega, camina perdido, ¿verdad? Bendito sea Dios. Así es que esta noche, mis hermanos, hasta aquí llego con este mensaje. Espero que este mensaje te haya servido, hermano. Te mando muchas saludes y bendiciones y que Dios los bendiga a todos.